de adentro hacia afuera, porque cambios son de adentro hacia afuera. El clamor de Dios aquí dice: si Israel se prostituye, pero que no se prostituya Judá. Si peca Israel, pero que Judá no cometa la misma falta. Como diciendo Dios, el grupo de alabanza, aunque Dios ama a todos, hermano, porque Dios nos ama a todos, pero yo quiero decirle que hay a quienes Dios ama un poco más. Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando Pedro se fue al mundo, porque fue Pedro, después se fue al mundo, se volvió a su negocio, se fue a pescar y no pescó nada. Las palabras de Jesús le dicen: me aman más que estos. Como diciendo, el que está al servicio de Dios es un poquitito más amado por Dios. No estoy diciendo que no ame a los demás, pero yo creo, hermano, que aunque Dios no tiene preferencias, yo creo que al hijo obediente, de alguna manera, como que el corazón de Dios se inclina un poco más hacia ellos. Y yo veo, hermano, acá que el grupo, el sacerdocio del altar, el sacerdocio de la alabanza para Dios es muy preciado, es muy querido. Como que la alabanza para Dios, hermano, cobra o tiene un valor muy especial. Y el clamor de Dios aquí dice: si Israel se prostituye, que no lo haga Judá. Si Israel peca, que no lo haga Judá, que no cometa la misma falta. Entonces, créame que si yo como hombre veo los cambios que han habido en el pequeño grupo que hay por ahorita, me he dado cuenta cómo el respaldo de Dios ha estado ahí, el toque de Dios. Veo las voces, cómo se han venido desarrollando. Si yo como hombre lo disfruto, me agrada, le bendigo a Dios por eso. Imagínese Dios. Usted sabe que hemos enseñado que los que van a dirigir los cultos ahí en el cielo no son los ángeles, son los que hoy acá en la tierra están siendo adiestrados, están siendo enseñados, están siendo preparados. Las cantoras no van a ser solamente aquí en la tierra, aquí las están preparando, las están enseñando para ir a formar parte de los coros celestiales. Los músicos aquí no están siendo preparados solamente para que ministren aquí en la tierra, sino para que en la eternidad vayan a ministrar esos cultos, hermanos, que van a ser de miriadas y miriadas de personas salvas a través de todas las generaciones, sino que también miriadas y miriadas de ángeles y de creaciones, hermano, que nos vamos a encontrar allá. Porque si ahí en el sol y en la luna hay seres que alaban a Dios, imagínense, pero somos nosotros, como las primicias de sus criaturas, las que vamos a formar parte de los cultos de alabanza ya. Y si en la costumbre israelitas habían 24 órdenes sacerdotales y cada sacerdote ministraba 1 hora diaria, imagínense en la eternidad, hermano, cuántas órdenes sacerdotales de dirigentes de alabanza, de sacerdotes del altar, de cantores y de cantoras. Esa visión la tenía David, porque imagínense, David tenía 200 maestros de canto, 200 maestros de canto. Imagínense todos los alumnos, porque si algo hizo David fue que implantó en Israel los principios del sacerdocio. Y después empezó, hermano, después de enseñar los principios, empezó a discipular voces y músicos, etcétera, etcétera. Pero eso era secundario, lo primero eran los principios sacerdotales. Lamentablemente, lo que me decía el Señor es que en el tiempo final, Judá, hermano, se va a prostituir. Los grupos de alabanza, el sacerdocio, muchos sacerdotes del altar, está cayendo en una prostitución espiritual, porque se han olvidado de los principios y se han olvidado, hermano, de hacia quién va dirigida la alabanza. Y es que usted
sabe que el sacerdocio establecido en los principios que vemos son solamente para ministrarle a Dios. Por eso es que un grupo de alabanza no puede amenizar bautismos, ni cumpleaños, ni bodas, ni mucho menos ¿cómo se llama eso? Cuando alguien ve velorios. No, porque no se puede ministrar en un velorio. El grupo de alabanza no puede ministrar en un velorio, no puede ministrar en una boda, en un bautismo, en un cumpleaños, porque son exclusivamente apartados para Dios. Ese era el principio del sacerdocio levítico. Ahora nosotros no venimos de un linaje levítico, sino de un linaje según el orden de Melquisedec, y el sacerdocio del altar solamente para ministrarle a Dios. Creo que no se pueden ministrar, hermanos sacerdotes, y vayan y mire, el hermano fulano o el pastor va a cumplir años y vayan y cántenle al pastor. No, porque esto no es mariachi, ¿verdad? Porque para Dios, hermano, Judá es algo muy delicado, muy especial, hermano. Es exclusivamente para Él. Y Dios, hermano, tiene un celo por el sacerdocio, hermano, del altar, porque le cantan solamente a Él. El sacerdocio del altar no es para que le cante al pueblo, no es para que le cante al altar, o para que le cante a la esposa, le cante a las hijas o a los hijos. No, es exclusivamente para Él. Por eso el Señor dice: los levitas son míos. ¿Qué está diciendo? Son solamente para ministrarme a mí. Dice: el sacerdocio levítico, que es la sombra, era solamente para ministrarle a Dios. Ahora imagínense el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora se encuentran en los periódicos grupo de alabanza, por usar uno, columna fuerte o el nombre que usted quiera. Se amenizan cumpleaños, se amenizan bodas, hermano, se prostituyeron con el mundo. Y es que mire, hermano, dice aquí que no vayan, que Judá no acometa la misma falta y vaya a Betabén. Y Betabén quiere decir casa de ídolos, casa de iniquidad. Y se sabe que no está por demás decirlo, un Alex Campos que fue a tocar a Roma, Dan Moen, hermano, miren cuántos cantos bonitos no escuchamos de Dan Moen en inglés y en español. Y allá estaba cantando con el Papa, porque se prostituyeron, hermano. ¿Cuántos no han caído? Y la súplica de Dios dice: no subáis a Betabén, no subáis a la casa de ídolos. Por eso, hermano, mire qué tremendo es cuando yo veía esto y me ponía a pensar un poquitito cómo ve Dios ahora a todos esos cantantes, tanto latinos como de habla inglesa, que por último paran en Roma porque le hicieron una invitación que vinieran a cantar y conciertos. Ahí lo puede usted ver, hermano, en YouTube y en Facebook, que esa red, hermano, mire, le abre a uno los ojos de tal manera que uno dice: Dios mío, ¿cómo está la cristiandad, hermano? Entonces me puse a pensar por un momento: ¿qué pensará Dios ahora cuando muchos sacerdotes se están prostituyendo, hermano? Cayendo, visitando lugares en donde nunca debió de visitarlos. Dice: no subáis, dice, no vayáis a Gilgal. Y Gilgal, hermano, quiere decir una rueda. Y una rueda es un círculo vicioso en donde es lo mismo. En donde es lo mismo siempre. Por eso el sacerdocio no puede, hermano, caer en una rutina de los mismos cantos, la misma vida, sino el sacerdocio, hermano, tiene que entender que el camino del sacerdocio es siempre algo nuevo, buscar el nuevo aceite, el nuevo sazón, el vino, la sal, hermano, porque toda ofrenda tenía que llevar agua, palabra, tenía que llevar sal, sazón, tenía que llevar vino, alegría, tenía que llevar aceite, unción, hermano. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es muy especial para Dios. Y fíjense que es tan interesante porque cuántos sacerdotes del altar
no ha visitado Gilgal, y Gilgal, hermano, significa una rueda, un vicio, hermano, en donde el sacerdocio ya no tiene nada nuevo. ¿Cuántos han caído, hermano, en visitar a Betabel, la casa de ídolos o la casa de iniquidad, casa de vanidad, hermano? Y esa palabra vanidad, fíjese que yo veo, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés capítulo 2, quiero que vaya conmigo así rapidito a Eclesiastés capítulo 2, hermano, y que podamos ver nosotros lo que es vanidad, porque Betabel significa casa de vanidad. Y en el verso 1 dice: entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y aquí también esto era vanidad. Y hermano, ¿y cuántos sacerdocios han caído en el placer? Consideré mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, imagínense. ¿Cuántos sacerdotes no se ha dado al chupe, hermano? Mientras en mi mente me guiaba con sabiduría, como echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver que hay bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Verso 4, mire: engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno conocimiento. Compré esclavos, esclavas, tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Y eso me habla a mí, hermano, de las cosas materiales. Hermano, y es tan tremendo cuánto sacerdote se ha olvidado de que tanto los predicadores como los que sirven del altar viven de las ofrendas. Y ahora ¿cuántos cobran por conciertos? ¿Cuántos le ponen precio, hermano, a la gracia de Dios? Y no es de extrañar, porque usted sabe que el querubín fue creado entre tamborines y flautas. O sea que cuando el querubín caminaba, Ezequiel 28, irradiaba de sus vestiduras notas musicales, hermano, porque era el director de alabanza ahí en el cielo. Pero empezó a comerciar, dice, por la abundancia de tu comercio. ¿Y cuántos, hermanos, no han caído en comerciar con lo que Dios les ha dado? La grabación de CDs, por ejemplo, yo creo que pues sí hay que venderlos, pero ¿cuántos ahora se enojaron porque ahora usted puede bajar gratis un CD del internet? Y yo creo que no hay por qué enojarse, hermano, si la gracia es de Dios, el don es de Dios. Y se cayó el hermano en un comercio en donde ahora le ponen precio a la gracia. Por ejemplo, mire, hermano, aquí en San Diego hay un fenómeno. San Diego está lleno, es un hervidero. Oiga, eso no sé si me entienden esa palabra. Un hervidero de músicos. Pero la mayoría cobran. La mayoría de iglesias, hermano, con excepción de aquellas que entienden el principio sacerdotal, ellos contratan sus músicos. Nomás no conoces un trompetista, un saxofonista, un baterista que sea bueno. Sí, conozco uno por ahí, hermano, $50, $100 por culto, y arman sus grupos y tocan bien bonito, hermano, porque soy bien especial. Pero todos son músicos pagados y ni siquiera se sabe cómo está la vida de ellos, hermano. La mayoría de músicos, yo conozco músicos, hermano, músicos que tocan en la mañana en un lugar, a mediodía en otro, y en la tarde tocan en otro, y se me hacen así como músicos con un estilo más o menos, una gracia o un don como la Sonora Santanera, ¿verdad?, que cobra por cada presentación.